Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo con Mr. López. Bueno, para mí es un placer ahora estar haciendo todos estos mismos videos que usted encuentra en mi sitio web y en mis páginas de cursos en inglés y de libros en inglés. Bueno, estamos haciendo esto mismo en español. Y en este capítulo en particular, hoy vamos a hablar de las baterías. Y este es el capítulo 3 de su libro del Marine Electricity Handbook en la versión en español. Bueno, aquí en este capítulo 3 vamos a hablar de las baterías marinas, y vamos a analizarlas un poquito con detalle, porque las baterías es de los elementos que más ha cambiado y que más viene cambiando y seguirá cambiando en los próximos años. Es indudable que hace 20 años las baterías eran otra cosa de lo que son hoy en día, y no me quiero imaginar qué va a ser en 5 o 10 años con estas nuevas tecnologías, con estos nuevos metales y con estas nuevas aleaciones que se están descubriendo. Todos recordamos que las baterías que utilizábamos antes eran las baterías de lead acid, de plomo ácido, las baterías de gel, que era el electrolito en forma gelatinosa, gel, y las de AGM, de Absorbed Glass Material, que básicamente el electrolito se le agregaba una sílica en polvo y se volvía polvo, literalmente. Entonces eran las llamadas baterías secas, pero todas ellas eran baterías de plomo, y el electrolito era la mezcla que conocemos de agua con ácido sulfúrico en una proporción de 35-65, si ustedes lo recuerdan en el libro. Bueno, pues esas baterías aún se siguen conservando mucho. Acuérdense que las baterías marinas, como lo vemos aquí en el libro, están divididas en baterías de cranking, baterías de deep cycle o de descarga profunda, y baterías de propósito doble. Hasta hace unos pocos años teníamos baterías húmedas, baterías gel, baterías de AGM, y hoy en día las baterías de lithium y de lithium ion, que vamos a hablar ahora más adelante. Bueno, pues estas baterías, como les digo, se dividían en baterías de cranking, de arranque, y baterías de deep cycle, que todos conocemos eran las más usadas en la casa, en el propósito del house, en el caso de un barco, o en el caso de un RV, de una casa rodante. Bueno, pues estas baterías de cranking aún se conservan mucho y aún les gusta mucho a los capitanes, las baterías de lead acid para cranking. ¿Por qué? Porque estas baterías, ustedes las recuerdan, las baterías de la serie 8D, tienen una gran capacidad de almacenamiento y tienen una gran capacidad de liberar los electrones de una manera rápida en el momento del arranque. Entonces, por eso son muy apetecidas. Recuerden ustedes que las baterías de cranking system se consiguen con unas capacidades enormes en CCA, Cold Cranking Amps, de lo cual vamos a hablar en este capítulo. Bueno, pues esas baterías aún se siguen usando, son las preferidas para propósitos de arranque, especialmente con motores grandes, con motores diésel, con motores de gasolina de gran capacidad. Cold Cranking Amps es el número mágico que vamos a analizar en las baterías de cranking, en las baterías de arranque. Y las de deep cycle son las que han venido evolucionando de una manera vertiginosa a llegar hoy a las baterías de lithium phosphate y de otras aleaciones especiales que tienen unas enormes capacidades de almacenamiento y unas muy bajas ratas de liberación de energía, lo que las hace maravillosas para el uso de los botes, de los RVs y de las casas rodantes. Bueno, pues vamos a aprender un poquito acerca de las deep cycle batteries. ¿Qué era lo que pasaba con las deep cycle batteries? Son baterías que los platos, acuérdense que las baterías tradicionales de lead acid y de plomo eran platos de plomo. En el caso de las baterías deep cycle, los platos de plomo son un poco más gruesos. Por eso esas baterías almacenan una gran cantidad y la liberan muy suave la cantidad de amperios que almacenan. Estas baterías son un poquito más pesadas que las de cranking y tienen una vida útil un poco más larga. El inconveniente que teníamos con todas estas baterías basadas en el plomo es que todas ellas no podían descargarse más de un 50%. Si descargábamos estas baterías más de un 50%, corríamos el riesgo de dañarlas, básicamente porque los platos en la parte de abajo se erosionaban, se volvían polvo, y en conjunto con el electrolito hacían un corto entre plato y plato.
Entonces nunca debía llegar a niveles de descarga inferiores al 50% porque corríamos el riesgo de dañarlas. En las nuevas baterías de la nueva tecnología de litio y de lithium phosphate no tenemos ese inconveniente. Las baterías de litio y lithium phosphate se pueden descargar casi que completamente. Yo no lo recomiendo. Yo no recomiendo llegar sino por allá a un 60, máximo un 70% de descarga. Básicamente porque considero que recuperar la batería desde cero le cuesta mucho trabajo al battery charger y mucho tiempo. Y ese es el factor que no tenemos los que vivimos en un bote o los que vivimos en un RV. Lo que no tenemos es tiempo. Queremos recuperar las baterías lo más pronto posible y lo más rápido posible. Es por eso que no recomiendo llegar a niveles de descarga del 90 y al 100%. Primero por protección y segundo porque nos va a costar mucho dinero, mucho tiempo y ese es el que no tenemos. Entonces las baterías de litio y de litio ácido que en teoría y el fabricante dice que se pueden descargar completamente, no recomiendo hacerlo. No lleguen a más de un 65% de descarga. Bueno, pero de eso hablaremos en adelante en otros capítulos cuando estemos hablando de los botes híbridos y de los RV híbridos y completamente eléctricos. Bueno, pues eso pasa con las baterías de D-Cycle, son las más especialmente usadas en el house battery bank, en la parte de la casa, porque es donde vamos a almacenar la mayor cantidad de energía y vamos a querer liberarla de una manera suave y organizada. Y las baterías de D-Cycle tradicionales venían en 12 voltios, venían en 6 voltios, 8 voltios, 12 voltios, 24 voltios. Y hoy en día se siguen produciendo todas ellas. Entre más bajo el voltaje de estas baterías, era más alta la capacidad de almacenamiento en amperios por hora. Entre más bajo el voltaje, más alta la capacidad. Recuerden ustedes las baterías de los Golf Cars de esta marca, que me gusta mucho, Trojan. Tenían baterías de 6 voltios y 8 voltios con 800 amperios o algo así de capacidad de almacenamiento. Y por supuesto, en la medida que el voltaje va subiendo, la capacidad en amps disminuye, porque acuérdense en la ley de Ohm que nos dice. Bueno, muy bien. Estas son las baterías de D-Cycle que están usualmente en grupos de para grupos de paneles solares, en los carros de golf y en las casas, literalmente. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa entre el crank y el deep cycle. Las baterías de cranking están diseñadas para proveer muy larga cantidad de amperios en un corto periodo de tiempo. Sí, ese es el propósito de las baterías de cranking, que liberen toda esa energía almacenada en un corto periodo de tiempo. Sí, así es. Usted lo que quiere cuando le da arranque al motor de su carro es que la batería se la suelte toda, para que el motor prenda de una. Y especialmente cuando estamos en climas fríos y en condiciones agrestes, lo que nosotros necesitamos es que la batería responda, que la batería suelte todo eso que dice en el label de la batería, de esa capacidad que tiene, que lo suelte todo y que lo suelte de una manera rápida. Y ese es el propósito de las baterías de cranking. Bueno, una vez que el motor arranca, pues el alternador va a recargar la batería y la va a recuperar. En las baterías de deep cycle están diseñadas para proveer una buena cantidad de corriente por un periodo de tiempo largo. Las baterías de deep cycle están diseñadas para descargarse y volverse a cargar una y otra vez. Sí, ellas tienen mejor capacidad de carga y descarga repetitiva que las de cranking. Es cierto, por el grosor y el espesor de sus platos. Esa es la diferencia entre un cranking y un deep cycle en los temas de lead acid batteries, baterías de plomo. Bueno, las baterías de cranking tienen unos platos más delgados, como ya se lo había mencionado, están más cerquita el uno del otro, lo que hace que el tiempo de descarga sea más rápido y liberan la energía de una manera más rápida. Se consiguen baterías de deep cycle y de cranking para aplicaciones marinas, para aplicaciones de RV, y se consigue una que se llama de dual purpose. ¿Cuál es la diferencia de esa batería? Bueno, pues es una batería que los platos no son tan delgados, no son tan gruesos, y se puede usar en botes pequeños, en dinghies, en tenders, que no tienen sino un pequeño motor fuera de borda y una pequeña consola con algunas luces de navegación y esto, con una sola batería para los dos propósitos está bien. Por eso se llama Dual Purpose Battery y se usa para barcos que tienen motores pequeños, con un bajo requerimiento de CCA en el momento de arranque.
Por supuesto, si tenemos un bote grande en donde tenemos motores diésel de gran capacidad o motores de gasolina grandes y tenemos un grupo de baterías para la casa y otro para los motores separados, la recomendación es tener cranking batteries para los motores y deep cycle batteries para la casa. Vamos a pensar lo siguiente. ¿Cuántos grupos de baterías creen ustedes que hay en un barco mediano y grande, un barco de placer de buen tamaño? ¿Cuántos grupos de baterías se imaginan ustedes que hay en un barco de estos tamaños? Pues sí, está el grupo de la casa, que es el más común, el grupo de los motores, cranking batteries, está otro grupo de baterías para los generadores, probablemente hay otro grupo de baterías, el número 4 para los bow thrusters, y probablemente hay otro grupo de baterías para los electrónicos, y probablemente hay otro grupo de baterías para el inverter, si tenemos un inversor en el barco. ¿Sí? Hay alrededor de 5, 6, a veces 7 grupos de baterías independientes cada grupo de baterías. Bueno, vamos a hablar de esos grupos de baterías y qué pasa cuando yo tengo diferentes grupos de baterías. Vamos a suponer que estoy en el ejemplo del barco que tiene 5 o 6 grupos de baterías. ¿Puedo yo tener grupos de baterías cada uno de diferente tipo? Es decir, en la casa puedo tener lithium, y en los cranking puedo tener lead acid, y en los electrónicos puedo tener gel, y en los generadores puedo tener lead acid. Sí, sí se puede. Lo importante es que cada grupo sea homogéneo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada grupo de baterías, todas las baterías sean de la misma característica, del mismo tipo y del mismo material. Es decir, si este grupo es de gel, que todas ellas sean de gel, del mismo voltaje, de la misma capacidad en amperios por hora y de la misma capacidad en CCA y el mismo tipo de baterías. Serie 27, serie 31, serie 8, las mismas baterías. Que todas sean idénticas en este grupo en particular. Número 1. Que el otro grupo es de baterías distintas, no importa. Pero que todas sean homogéneas y iguales unas entre otras. Que cada grupo, todas las baterías sean iguales. Esa es la condición número 1. La condición número 2 es que todos los negativos, usted configura las baterías de este grupo en serie o en paralelo, ya lo vamos a ver más adelante, cómo se conectan en serie, cómo se conectan en paralelo, no importa cómo las conecte, al final de cómo las conecte usted siempre va a tener un positivo y un negativo. Este es el positivo y negativo de salida de este grupo de baterías, que yo las conecté de una manera tal para que me dieran 48 voltios y 800 amperios. Y aquí está mi positivo y mi negativo. Muy bien. ¿Y qué pasa con ese grupo de allá? Ok, ese es otro grupo de baterías que también está conectado, son 12 baterías conectadas en serie y en paralelo, y al final ese es el positivo y ese es el negativo. Muy bien. Y de ese grupo, ese es el positivo y el negativo, y del otro, tengo 5 grupos de baterías. Bueno, pues, ojo a esto. Los negativos de cada grupo de baterías deben ir conectados juntos, y todos ellos deben converger, deben finalizar en el negativo DC bus bar que hay en el engine room. En el engine room hay un negative bus bar grande, ahí deben converger todas las baterías, todas ellas deben converger ahí, los negativos. Y los positivos, cada uno va a su propio positive bus bar, ellos no se conectan, porque cada positivo es para un propósito distinto. El positivo del grupo de baterías de la casa es para el inversor, qué sé yo, para alimentar el DC panel de la casa. Y el positivo del cranking batteries pues va a los motores de arranque. Y el positivo de los bow thruster batteries va al motor de bow thruster. Todos, cada uno tiene su posición, pero los negativos van juntos. ¿Por qué creen ustedes que debe suceder eso? ¿Por qué los negativos deben ir juntos? Bueno, pues los negativos deben ir juntos porque si no fuera así, yo no podría mandar señales de un sitio a otro. Solo imagínense lo que les voy a decir. Pensemos en el bow thruster. El bow thruster tiene un motor de corriente directa que normalmente es de 24 voltios, a veces 48, unos motores robustos de corriente directa que se alimentan de un banco de baterías que está pegadito ahí al motor del bow thruster. Bueno, ese motor del bow thruster generalmente tiene un solenoid control box o un par de relays que le dan el arranque. Ya lo vamos a ver en los cursos de Auxiliary System, y en este curso de Basic Electricity vamos a aprender un poco de ello también. Bueno, pues ese motor
generalmente el motor del bow thruster, ¿desde donde usted le da el mando? Le da la señal para arrancarlo. Desde allá arriba del flybridge, en el joystick, en el bastón de mando, ¿se acuerdan? Cuando lo mueve usted a la derecha o lo mueve a la izquierda. Bueno, pues desde allá usted manda una señal. Pero yo pregunto una cosa, ese joystick, ese bastón de mando, allá arriba en el flybridge, ¿a qué grupo de baterías está conectado allá arriba? Probablemente al House Battery Bank o al Electronics Battery Bank, ¿no? Uno de ellos que está allá arriba, otro grupo de baterías. Y aquí es donde está el bow thruster, el motor del bow thruster, ¿a dónde está conectado? ¿De dónde recibe la corriente? El positivo. Bueno, de este grupo de baterías exclusivo para el bow thruster. Este es un grupo de baterías distinto del que está allá arriba en el flybridge. ¿Cómo sería posible, ustedes piensan, mandar la señal que yo quiero desde el joystick hasta aquí, hasta el solenoid control box para prender este motor, si no estuvieran conectados los negativos? No sería posible, porque los negativos son los que cierran el loop y la corriente viaja de un sitio a otro. Si los negativos no estuvieran conectados, yo no podría mandar señales. Esa es la parte más interesante. Y hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, el encendido de los motores en su barco. En el puesto de mando, usted tiene el ignition switch. Y el ignition switch recibe corriente del House Battery Bank, que está allá en el puesto de mando. Pero los motores diesel, los motores grandes que usted tiene en su barco, están en el cuarto de máquinas y ellos ese motor recibe corriente directa de un grupo de baterías que está ahí cerca. Bueno, pues usted no podría mandar esa señal desde allá hasta acá si los negativos de esos dos grupos de baterías no estuvieran juntos. Es por eso que los negativos deben ir unidos todos de una manera segura, de una manera apropiada. Bueno, luego vamos a ver cómo se hacen los terminales, cómo se hace el crimping de los terminales, cómo se aíslan los terminales y cómo se conectan esas baterías. Bueno, pues eso es uno de los puntos más importantes cuando usted tiene diferentes grupos de baterías. Ese es el número 2. El número 3 es que nunca en un grupo de baterías mezcle una batería distinta con las otras demás baterías del grupo. Por decir algo, todas las baterías de este grupo son AGN de la serie 27, un ejemplo, y todas son de 12 voltios. ¿Será que yo puedo dos baterías de ponerlas YEL? También son de 12 voltios y también son serie 27, sí, pero no son YEL, son lead acid. Entonces esas dos baterías distintas van a dañar el resto de baterías. O dañan el resto de baterías o dañan el battery charger. Cuando el battery charger esté cargando ese grupo de baterías, o se quema el battery charger o se dañan las baterías. Eso nunca se debe hacer. Todas deben ser iguales. Esa es la número 3. La número 4 es, si en un banco de baterías encuentro que una o dos baterías están dañadas, un banco de baterías de 12 baterías, ¿puedo solamente reemplazar esas dos baterías? La respuesta es no, absolutamente no. Se deben reemplazar todas. Pero si las otras están buenas, ¿por qué yo no reemplazo? No, nunca hagan eso. Y si el cliente les pide que hagan eso, díganle al cliente que por favor lo haga él bajo su responsabilidad y ustedes no se metan en ese negocio que no va a salir bien. Porque a la semana el cliente los va a estar llamando que todas las baterías se calentaron y se quemaron, o que se dañaron todas, que el banco de baterías ya no recibe carga, o que el cargador de baterías dejó de funcionar. Evítense esos problemas. Las baterías en los barcos son algo muy delicado y se deben tratar de una manera muy delicada y muy profesional. Los barcos son piezas, son juguetes muy costosos, y como son juguetes costosos de personas con dinero, tienen ustedes que cuidar ese presupuesto. Bueno, muchachos, esa es la otra recomendación acerca de los bancos de baterías. Y ahora más adelante les voy a explicar el procedimiento para conectar y desconectar las baterías, el procedimiento para hacerle troubleshooting a un banco de baterías. Y vamos a hablar en detalle de las baterías de litio y de algunas propiedades que ellas tienen y tips y recomendaciones para conectarlas, para conectar el battery charger.